El sábado 7 de octubre, milicianos del grupo terrorista Hamás penetraron por aire, mar y tierra desde la Franja de Gaza en el territorio de Israel, asesinando a soldados y también a hombres, mujeres y niños de la población civil y tomando como rehenes alrededor de 150 personas entre militares y civiles. Esto ha traído una fuerte reacción de parte del Estado de Israel, que ha declarado la guerra y también ha empezado a bombardear zonas de la Franja de Gaza, donde según informes de inteligencia están instalados grupos de Hamás. Esto ha traído mucha inestabilidad en la región y en el mundo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál debe ser nuestra reacción como cristianos ante esta barbarie? ¿Qué debemos hacer ante esta guerra? Sugel, estamos muy tristes con esta situación. Realmente, como te decía fuera de cámara, hay videos que yo he preferido no verlos. O sea, los análisis sí, pero hay cosas que son tan cruentas que les revuelven a uno el estómago. Ciertamente lo que ha pasado, lo que está pasando en Medio Oriente es horrible y nosotros no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esta incursión armada del sábado pasado. A mí me gustaría que empezáramos viendo una breve perspectiva histórica de cómo llegamos hasta aquí. Bueno, realmente nosotros pudiéramos comenzar en el siglo XX con la Declaración Balfour de 1917, pero yo creo que para que las personas entiendan el origen de este conflicto, tenemos que remontarnos al siglo II, mediados del siglo II después de Cristo. Resulta que el emperador Adriano, unas 6 décadas después que Tito destruyera el templo de Jerusalén, decidió reconstruir Jerusalén y convertirla en una ciudad griega. Obviamente los judíos vieron esto como una profanación y se levantó una revuelta liderada por un hombre llamado Bar Kokhba, por eso se llama la rebelión de Bar Kokhba, que finalmente terminó con la expulsión de todos los judíos de ese territorio en el año 132 después de Cristo. Adriano convirtió Jerusalén en una ciudad griega, le llamó Aelia Capitolina, o sea, borró el nombre original de la ciudad, y a la zona de Judea le llamó Palestina o tierra de los filisteos, y la idea era borrar la memoria de los judíos de esa tierra. Okay. En el año 637 después de Cristo, los musulmanes conquistaron las localidades situadas en la franja costera y se inició una época en la que Palestina, ahora llamada Palestina, cambió de manos varias veces, incluyendo el dominio de los famosos cruzados católicos que trataron de reconquistar Tierra Santa, hasta que en el año 1291 vuelve a pasar a manos de los musulmanes en tiempos de Saladino. Los sultanes turcos, herederos del califa, extendieron su dominio al territorio palestino en 1516 y de esa manera esa región vino a ser parte del Imperio Otomano que gobernó Palestina hasta la Primera Guerra Mundial. Así que durante 400 años Palestina estuvo en manos de los turcos. De hecho, una nota curiosa, Eduardo, es por eso que por lo menos en República Dominicana y creo que pasa en otros países de América Latina, a los árabes que emigraron en ese tiempo se les llama turcos. Salían con pasaporte turco. Exactamente, no eran turcos realmente, pero salían con pasaporte turco. En el ínterin, los judíos que fueron desterrados establecieron comunidades en los 5 continentes, sufriendo maltrato en muchas ocasiones en mayor o en menor grado. Para finales del siglo XIX se levantó un fuerte antisemitismo, tristemente. Es algo que los judíos han tenido que sufrir a lo largo de toda su historia. ¿Alguna razón para que se levantara ese antisemitismo? Mira, bueno, la verdad es que tratar de elaborar este tema ya sería otro programa. Lo tenemos pendiente. Sí, pero se levantó un fuerte antisemitismo tanto en Europa Central como en Europa Occidental, y eso fortalece todavía más la identidad judía y la convicción de que la única solución factible para ellos es que se radicaran en un Estado judío independiente, obviamente en Palestina. Y así nace
el sionismo. Esta palabra es importante porque el sionismo lo que trata de establecer es que el ser judío no es simplemente una identidad religiosa, no es que practican una religión, es que debería haber un Estado nacional del pueblo de Israel y ellos deciden establecerlo en la tierra de Palestina. Así comienza una oleada de migraciones. En el año 1892 fue la primera, de manera que para el año 1914 ya habían unos 85,000 judíos en la región. Obviamente esto trae como consecuencia un despertar del nacionalismo árabe que no ve con buenos ojos que la inmigración judía se esté asentando en territorio palestino. Aunque yo debo decir, Eduardo, porque mi papá vivió en Belén en esa época y una de las cosas que él nos decía, o sea, él nació aquí pero emigró a Belén para estudiar en un colegio inglés en Palestina, y una de las cosas que él nos decía es que todavía en esa época, y es triste decirlo, judíos y palestinos convivían. O sea, no era que no había problemas, vamos a usar una palabra bonita, escaramuzas aquí o allá, pero a veces un palestino tenía un vecino judío y se trataban bien, no había ese conflicto que luego tomó una proporción impresionante, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. En el año 1917, los británicos le ponen fin al control del Imperio Otomano sobre Palestina. El Imperio Otomano estaba muy débil en esa época, en diciembre de ese año, teniendo como agenda el establecimiento en Israel del hogar nacional de los judíos, tal como estaba contemplada en la famosa Declaración Balfour, que fue fechada el 2 de noviembre del año 1917. Y aquí, Eduardo, yo quisiera leer un párrafo de esa declaración, porque en la Declaración Balfour se señalaba que no se hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. O sea, aquí estamos hablando de que los británicos quieren establecer un hogar nacional de los judíos, pero sin afectar todas las comunidades que habían allí de palestinos. Ahora, lo que no estaba claro, lamentablemente, era cómo iba a lograrse eso. O sea, cómo se iba a establecer un hogar nacional para el pueblo de Israel sin afectar a los palestinos que habitaban en esa tierra por generaciones. ¿Y cómo lo solucionaron eso? Bueno, ese es el problema, que no se solucionó. Con la llegada de Hitler al poder en Alemania en el año 1933, las inmigraciones se fortalecieron aún más, tanto legales como ilegales, de judíos que comenzaron a llegar a la tierra de Palestina. De tal manera, Eduardo, que en el año 1936 la población de judíos en Palestina ascendía probablemente al 500,000 de personas. Imagínate, el conflicto entre los árabes y los israelitas se fue haciendo cada vez más violento hasta que en el año 1947 la recién fundada ONU, la Organización de las Naciones Unidas, toma el caso en la mano, porque los británicos se desentendieron y dijeron: nosotros no podemos con este problema. La ONU recomienda la partición de Palestina. Y esto es extremadamente importante porque aquí está la raíz del problema. Ellos recomiendan la partición de Palestina en 2 estados independientes, o sea, un estado judío y un estado palestino. Los israelitas aceptaron el plan de partición. El problema es que a los israelitas se les otorgaba el 55% del territorio, a pesar de que ellos eran 1/3 de la población palestina. Los palestinos no aceptaron esto y allí comienza la guerra. Finalmente, en medio del conflicto, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declara el nacimiento del Estado de Israel, lo que trae como consecuencia que al día siguiente ejércitos árabes invadieron Palestina. Al término de la guerra, que fue en junio
de 1949, lo que sucedió es que entonces ahora Israel tenía un territorio aún mayor. Y en la Guerra de los 6 días adquirieron todavía más territorio. De hecho, en la Guerra de los 6 días, que fue en el año 1967, Israel se apropió de 69,000 kilómetros cuadrados. O sea que ahora, como tú te puedes imaginar, el problema es todavía mayor. Como consecuencia de este conflicto, unos 700,000 árabes palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en los países vecinos, quedando probablemente unos 100,000 palestinos en territorio israelí. Actualmente la población palestina asciende a un poquito más de 5 millones de personas. En ese momento eran unos 6 millones. Eso es contando Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania, Gaza y el millón que vive en Israel. Pero viven como extranjeros en el territorio Israel. La Franja de Gaza, que es un territorio pequeñito al lado del mar Mediterráneo, es probablemente el lugar que tiene la mayor densidad de población. Se calcula que probablemente en la Franja de Gaza la densidad de población es de unos 850 más o menos personas por kilómetro cuadrado. Sí, porque tiene una extensión de 360 kilómetros cuadrados y viven 2 millones y pico de personas, imagínate. Por eso es que algunos le han llamado a Gaza, a la Franja de Gaza, la cárcel al aire libre más grande del mundo. Ahora bien, estos son hechos, pero independientemente de eso, a nosotros como cristianos, yo solamente quise dar este perfil histórico para que la gente entendiera entender el problema, la pugna. Obviamente estoy obviando cuando se funda la Organización Pro Liberación de Palestina en la década de 1950, Yasser Arafat fue uno de los protagonistas más importantes de la OLP, que fue un movimiento armado para liberar a Palestina de la presencia de Israel allí. Pero finalmente, Al-Fatah, como se llama, Fatah es un acrónimo árabe al revés. Al-Fatah decide no seguir con la lucha armada, sino más bien buscar una manera pacífica de lograr que haya un Estado palestino, sobre todo en Cisjordania. El problema es que en el año 1987 se forma Hamas. Y es importante que las personas que nos están viendo entiendan que Hamas no representa a todos los palestinos. O sea, Hamas no representa a los palestinos de Cisjordania, Hamas no representa a los palestinos que viven en Israel, ni siquiera representa a los mismos palestinos que viven en la Franja de Gaza. Pero es el gobierno ahora mismo. Hamas es otro acrónimo en árabe. A mí se me hace muy difícil pronunciar este nombre, pero básicamente lo que significa Hamas es Movimiento de Resistencia Islámica, cuyo propósito, Eduardo, es fundar un Estado palestino como se había establecido al principio, estipulado al principio del siglo XX, pero también destruir a Israel, borrar a Israel del mapa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que 50 años después de la guerra de Yom Kippur, cuando pasó exactamente lo mismo, que los palestinos decidieron atacar a Israel en una de las fiestas más importantes de Israel, que es la fiesta de la expiación, o el día, no la fiesta, el día de la expiación, Yom Kippur, atacaron por sorpresa a Israel. Y lo que sucedió ahora es que Hamas replicó exactamente lo mismo. O sea, en el día del Sabbat y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, cuando Israel estaba muy desprevenida, penetraron en el territorio de Israel y para colmo, Eduardo, había un festival y había muchos jóvenes en ese festival, sí. Y precisamente fue ahí donde hubo la mayor matanza. 260 personas murieron ahí. Y de donde cogieron los rehenes, mayormente. Y esa es la situación actualmente. O sea, Hamas ataca a Israel por sorpresa. ¿Y qué va a hacer Israel?
Israel tiene que defenderse. Bueno, Y tiene que defenderse contundentemente por una razón muy simple. Si Israel en este momento da alguna señal de debilidad, eso puede traer problemas, porque acuérdate, Eduardo, que el gobierno de Netanyahu no está bien visto ahora mismo en Israel. De hecho, muchos culpan a Netanyahu de lo que ha pasado aquí. Se hizo una encuesta en estos días y más del 56% de los israelitas le piden a Netanyahu que renuncie como primer ministro. O sea que la situación interna de Israel es complicada y ahora con este ataque de Hamas se complica todavía más. Y si tú le añades a esto la amenaza de Hezbollah en el norte, desde el Líbano, entonces la situación es bastante complicada. no, y también es complicada en la Franja de Gaza, que está siendo bombardeada en los lugares donde el ejército israelí entiende que hay centros de Hamas. Y al final, ¿quiénes sufren? Todos sufren. Sufren los civiles, porque de hecho Hamas tiene muchísimos escondites desde donde hacer Se habla de túneles. Exactamente. Cuando bombardean, inevitablemente van a morir civiles. Y Eduardo, es que esto es tan triste. Aparte de que la Franja de Gaza ahora mismo no tiene energía eléctrica. Ni agua, las medicinas se han agotado, no hay combustible. Entonces, ¿qué va a pasar en los hospitales? No, ya está pasando, Sujel. Es terrible, es terrible. Sujel, hay que entender que en esa población de la Franja de Gaza hay cristianos, hay musulmanes, no todo el mundo está a favor de esos actos que comete Hamas. Ni todos los palestinos son terroristas, ni todos los israelíes tampoco. Eduardo, una de las cosas que me rompe el corazón, y yo creo que todo el que ve la noticia, es por qué Hamas tiene que tomar a una abuelita y en su propia cuenta de Facebook publicar su ejecución. Han decapitado niños. De hecho, yo estuve en el 2017 en Israel y nosotros visitamos un kibutz que estaba cerca de la Franja de Gaza y el día antes ese kibutz había sido bombardeado. Y eso fue en el año 2017. Ese kibutz fue arrasado. Gracias al Señor, personas que nosotros conocíamos allí pudieron preservar la vida. Pero lo que está pasando en Israel también es una tragedia. Que esto es una tragedia humana, no importa a favor de quién tú estés. Esto es una tragedia humana de enormes proporciones. Hay que entender que toda acción conlleva una reacción. Hubo esa matanza de hombres, mujeres y niños, esa barbarie de personas que no tenían por qué sufrir, ¿verdad? En ese sentido, de ser ajusticiados así. Entonces hay una reacción, pero ahora del otro lado están sufriendo porque en Israel habían alrededor de 1.200 muertos y ya en la Franja de Gaza hay una cifra Israel similar. Llamó a todos sus reservistas. Si hay una incursión por tierra a Gaza, muy probablemente allí va a haber una matanza enorme. Ahora, no quisiera que se fuera el tiempo de este programa sin entrar en la razón por la cual decidimos hacerlo. ¿Cómo debemos reaccionar los cristianos? Y, nosotros no estamos haciendo aquí juicio de valor, no estamos haciendo un análisis político. Somos pastores y queremos traer una palabra pastoral en medio de esta tragedia. En primer lugar, Eduardo, yo quisiera dar dos advertencias al pueblo de Dios, a los creyentes que nos están mirando. Primero, nosotros tenemos que cuidarnos de las divisiones. Es muy triste cuando cristianos que analizan esta situación no necesariamente van a llegar a la misma conclusión. Algunos van a decir, bueno, es que Israel es el pueblo de Dios y por lo tanto nosotros tenemos que estar del lado de Israel. Otros van a decir, no, el pueblo de Dios del nuevo pacto es la iglesia y nosotros creemos que los israelitas se van a convertir a lo largo de toda la historia porque Dios va a ser fiel a sus pactos y descendientes de Abraham se van a convertir. Dios siempre se ha reservado remanente. Pero algunos creen que no, que al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Cristo, interpretan Romanos 11 como que va a haber una conversión masiva de judíos. El punto mío es, no importa cómo tú interpretes esas profecías bíblicas, el pueblo de Dios no se debe dividir por esto, porque algunas personas dicen, mira, aquí no debemos apelar a profecías que supuestamente se están cumpliendo, más bien debemos apelar a la justicia. Y ciertamente lo que ha pasado con los palestinos a lo largo de la historia es una injusticia y allá ha habido un polvorín que finalmente explotó.
Eso es lo que dicen algunos. Mi punto es, nosotros tenemos que estar unificados, los cristianos verdaderos, en las cosas que son esenciales. Y podemos diferir en aquellas que no lo son. Así es. Yo no estoy diciendo que haya doctrinas de la Biblia que no sean importantes. No, todo lo que la Biblia dice es importante, pero no todo tiene la misma importancia. Hay cosas que son de importancia primaria, que son las que tienen que ver sobre todo con la esencia del Evangelio, y otras que son secundarias. Entonces mi punto es, hermanos en Cristo, nosotros tenemos que entender que aún en tu propia iglesia va a haber personas que van a pensar de una manera y hay personas que van a pensar de otra. Y nosotros tenemos que aprender a diferir con piedad. Eso es lo primero. Algo difícil cuando las emociones y las pasiones gobiernan, sujeto. Pero la Biblia nos llama a ser solícitos, Efesios 4, Buscar la unidad. en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que aprender a discutir con altura, con piedad, no con altura, con piadosamente. Porque hay principios bíblicos hasta para discutir. Que dice Filipenses que nosotros debemos tratar con gracia a todo el mundo porque el Señor está cerca. Y no está hablando de la segunda venida, es que el Señor está aquí, mirando nuestro comportamiento. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Porque el Señor está cerca. Entonces, vamos a decirlo de esta manera, lo que hemos dicho otra vez en este programa, Eduardo, tenemos que levantar paredes doctrinales claras, pero no tan altas que no nos permita darle la mano a cristianos verdaderos que están del otro lado de la verja, porque la verja son cosas secundarias, no primarias. Pero en segundo lugar, yo quisiera hacer una advertencia contra el sensacionalismo escatológico o el sensacionalismo profético. Estamos hablando de sensacionalismo en cuanto a los últimos días, para que se entienda claramente. Hay personas que dicen, ya se está cumpliendo lo que dice en Lucas, cuando veas a las naciones que rodean a Israel, sabed que el fin está cerca. Eduardo, hace 75 años, cuando David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel, ¿qué hicieron los árabes? Rodearon a Israel. Así es. Y no pasó nada. Digo, sí pasó algo políticamente, me refiero al fin del mundo. Estamos aquí todavía. En cada una de esas guerras se ha dicho que es el fin, sujeto. En el año 1967 pasó lo mismo. En la guerra de Yom Kippur, en el 1973, pasó lo mismo. Y ahora está pasando lo mismo, porque Hamás está llamando una alianza, no sabemos si eso va a pasar, con Egipto, que en este momento es neutral, con Jordania, con el Líbano, con Siria y aún con Irán, que está un poco más lejos. Rusia también. Entonces, hay una conflagración de naciones, eso es verdad. Pero ¿qué dice el Señor en Mateo 24? Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerra, pero sepan que estos son dolores de parto, todavía no es el fin. El problema con esto, Eduardo, es que cuando los cristianos se ponen a estar buscando detallitos en la Biblia y a querer interpretar la palabra de Dios como si fuera el periódico de hoy escrito ayer, se desvían de lo verdaderamente importante. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se necesita en Medio Oriente? Un tratado de paz. Han tratado, yo no sé cuántos tratados, valga la redundancia, y ninguno ha dado resultado. Ellos necesitan el Evangelio. El mensaje de la buena nueva de salvación en Jesucristo. Entonces me da mucha pena ver videos de pastores, estudiosos de la Biblia, que están ahora desviando su atención del Evangelio de la gloria de Jesucristo para estar interpretando si ahora en el Salmo 83 hay qué sé yo cuántas naciones, aquí está, se está cumpliendo lo que dice Ezequiel, capítulo no sé cuánto. Y nos estamos desviando, estamos dejando de predicar el Evangelio. ¿Tú sabes lo que pasa al final de cuentas? Que los evangélicos terminan siendo desprestigiados, porque cuando dicen, ya es el fin del mundo, probablemente lo dijeron cuando Napoleón atacó Europa, probablemente lo dijeron cuando Hitler llegó al poder en la Alemania nazi en 1933, probablemente lo pensaron cuando estalló la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el 2023 y estamos aquí. El punto es, nosotros no sabemos. Solo Dios sabe. Sabemos cuándo es el fin del mundo. Y el mismo Cristo dice que la hora y el día de su venida nadie lo sabe. Entonces, en vez de estar discutiendo estas cosas y perdiendo el tiempo,
vamos a predicar el Evangelio. Yo no estoy diciendo que las profecías no sean importantes, pero nosotros tenemos que entender que las profecías se interpretan correctamente después que las cosas pasan. Así es. No antes. Porque cuando nos ponemos a profetizar sin tener el sustento bíblico, estamos jugando a ser Dios, porque es algo que solamente Dios sabe, lo que ha de acontecer en el futuro. Exactamente. Entonces, esas son mis dos advertencias. Pero ahora déjame decir algunas palabras pastorales. ¿Cómo debemos reaccionar a esto? Bueno, en primer lugar, llorando con los que lloran. Eduardo, yo me pongo en el lugar de esas familias, de los 150 israelíes que están ahora mismo en Gaza como rehenes. Sí. Wow, la familia pensando, ¿qué le estarán haciendo a mi hija, a mi hijo? O sea, es que esto es brutal. De verdad, lo que jamás hizo fue brutal. Asesinar niños, ancianos, eso no tiene justificación de ningún tipo. Civiles indefensos, Sujel. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que llorar. Esta es la hora del lamento. Hay un momento en que el cristiano tiene que entender que nosotros no estamos continuamente en victoria. Nosotros tenemos que tener contentamiento, no importa la situación, pero se puede tener dolor y lamento en medio del contentamiento. Porque nosotros sabemos que Dios es soberano, nosotros sabemos que Dios es bueno, que podemos seguir confiando en Él, que Cristo reina. Por eso tenemos contentamiento y tranquilidad y esperanza. Pero es la misma Biblia que dice que debemos llorar con los que lloran. Y hay muchas razones para llorar. En segundo lugar, perdón Eduardo, ¿tú vas a decir algo? Sí, esa barbarie que estamos viendo, no solamente en esta situación, sino a través del mundo, no es más que una muestra de lo que hay en el corazón del hombre, la depravación del corazón del hombre, de lo que somos capaces de hacer nosotros. El pecado. Y definitivamente la religión del Islam, se le puede buscar la vuelta como quiera, pero es una religión que promueve la guerra. Y solamente hay que leer el Corán, sobre todo en la última parte, que es la parte más violenta del Corán. Pero en segundo lugar, Eduardo, nosotros tenemos que orar. Yo sé que humanamente hablando parece imposible que esta guerra se detenga o que sea corta. Todo el mundo está vaticinando que va a ser una guerra de larga duración, porque probablemente hay otros actores que van a entrar en el conflicto. Nosotros no sabemos, pero a lo que sí estamos llamados es a orar. A orar por la paz, por la justicia, para que el mensaje del Evangelio llegue a esos hombres, a todas esas personas que no conocen al Señor. Hay hermanos nuestros que viven en Israel. De hecho, estoy en un chat donde uno de los hermanos que está en ese chat, que fue de los que fuimos a Israel en el 2017, todavía estamos en contacto, y este hermano se fue allá con su esposa y sus hijos. Y él nos está diciendo cosas que pasan de primera mano, porque él lo está viviendo. Son hermanos en Cristo que viven allí, que están haciendo la obra del Señor, que están predicando el Evangelio. Nosotros conocimos a un pastor en Belén que está predicando la palabra allí en Belén. Wow, cuando viene una guerra, fíjate que Pablo nos pide orar por la paz para que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Entonces, quiere el Señor que aún esta tragedia le haga ver a muchos que el Islam es una religión falsa y se vuelvan a Cristo. Algunos de ellos van a tener que salir de la Franja de Gaza y se van a meter probablemente en Jordania. Ya el número de desplazados palestinos alcanza casi los 300,000 personas. Sí. ¿Quién sabe si estando en un territorio neutral son alcanzados por la gracia del Señor y por el Evangelio? Tenemos que orar. Pero en tercer lugar, yo creo, Eduardo, que los cristianos tenemos que estar más conscientes de la segunda venida del Señor y vivir más a la luz de esa realidad. La segunda venida de Cristo. Nosotros estamos a veces demasiado enredados en las cosas de este mundo y olvidamos que nuestra esperanza está en los cielos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y en situaciones como esta, definitivamente, esto mueve a los creyentes a ser más intencionales en pedir, ven, Señor Jesús. Sujel, a mí me gustaría que tú nos dieses una exhortación final
acerca de la verdadera paz, ¿dónde la vamos a encontrar? Porque en este mundo, las personas me imagino que estaban en su casa el sábado 7, tranquilos, disfrutando con su familia, gozándose, ¿verdad? En el día de reposo que ellos habían tomado, celebrando su fiesta, y mira lo que llegó. Y así, Sugel, vemos que la vida es como una neblina que viene de pronto y se va. Uno trabaja, lucha por alcanzar ciertos objetivos terrenales, lo cual es bueno, pero le da la espalda a Dios, lo cual es malo. Y entonces enfrentamos una realidad, y es que nos enfermamos, vamos a morir, hay guerra, podemos perder lo que tenemos. Mira, ahí es donde el mundo se pierde. Me refiero al mundo incrédulo. Queremos paz a nivel mundial. Pero eso nunca va a ser posible por una sencilla razón. Para que haya paz mundial, las naciones tienen que estar en paz. Mira cómo te decía hace un momento, cómo el mismo Israel, cuando fue atacado, estaba en medio de un fuerte conflicto interno. Entonces no hay paz en las naciones, mucho menos puede haber paz mundial. Ahora, Sugel, no hay paz en las naciones, porque lo que vemos no es más que una proyección del problema del hombre, lo que hay en las naciones. No puede haber paz nacional cuando no hay paz social. Es que la sociedad misma está mal. Pero ¿cómo puede haber paz social si el hombre que compone esas sociedades no tiene paz? Entonces, el problema comienza con el ser humano. La Biblia dice, no hay paz para los malos, dice el Señor. Eso lo dice en Isaías. O dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Cristo le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hay una diferencia. El mundo pretende lograr la paz con tratados cuando se trata de algo nacional, con ansiolíticos cuando se trata de algo personal. Cristo dice, no, mi paz es diferente, es mi paz. Y no te olvides que Cristo dijo eso horas antes de ser crucificado en una cruz. Y dice, ¿sabe qué? Yo estoy en paz porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Y esa es la paz que yo quiero dejarle a ustedes como herencia, como legado. Mi paz os dejo. Así que la paz verdadera solamente está en Cristo. Y solamente puede ser obtenida cuando nosotros reconocemos el hecho de que somos pecadores, reconocemos que tenemos un problema con la justicia de Dios, pero al mismo tiempo miramos a Cristo como el Dios encarnado, el Hijo de Dios que se hizo hombre para vivir la vida de perfecta obediencia que nosotros no podemos vivir y luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que nosotros merecemos morir. Cuando tú te arrepientes de tu pecado y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él, entonces tú vas a comenzar a disfrutar de esa paz que dice Pablo en Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Amén. Sugel, gracias. Gracias por darnos esa perspectiva histórica, esa perspectiva bíblica que yo sé que va a ser muy reconfortante para muchos hermanos y para muchas personas que están atribuladas en este momento. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.